que es uno de los primeros doctorados en Latinoamérica, y también con Lina Marcela Gil Congote, que trabaja con psicología. Los dos, Lina coordina un sello, individuación en este editorial, que se llama Audiolibros, sobre Simondon, con Simondon, de orientandos, previsionados ahí. Ellos propusieron publicar un libro sobre 100 años de Simondon. Entonces invité a las personas, tuvimos como charlas en este coloquio, y ahí en tiempo récord total, en 2 meses, salió este libro bilingüe, justo porque no teníamos tiempo de hacer las traducciones para el castellano. Y entonces son 7 artículos en portugués, 9 en español, que organizamos. Básicamente yo organicé con Lina, y bueno, ahí está. Y porque no tenemos dificultades para un papel acá para hacer la impresión, pero reglamos, ¿no? Muy contento de estar aquí entre amigos y con ustedes. Es un placer enorme. Yo preparé, bueno, como preparación, me gustaría, son 3 páginas que resumen un poco la historia de este libro, que tiene dentro de este libro. Está en castellano, entonces me siento más a voluntad, así como para leer eso rápidamente. ¿Dale? Bueno, presentación. Dedicar un libro al centenario del nacimiento de un pensador como Gilbert Simondon es una tarea muy arriesgada. En total, presentamos 16 estudios que de ninguna manera pueden tomarse como representativos de los temas y áreas de conocimiento que los conceptos de Simondon inspiran hoy. Esperamos, por el contrario, que los estudios aquí reunidos en español y en portugués, como señal de la hermandad de las lenguas en las que ha tenido recepción su obra en Latinoamérica, bajo la guía de la traductividad, sirvan precisamente como índice de nuevas producciones, de nuevos caminos de investigación y de articulación entre disciplinas que aún no han sido trabajadas. La vocación de la epistemología con la que trabajamos. Lo que está implicado en esas reflexiones compromete sobre todo el futuro, el arte de producir conocimiento, lo que tenemos, las personas, los objetos y los mundos que queremos vivir y habitar, resolviendo problemas a partir de la pluralización de la lógica, que valora nuestra capacidad de estar en comunicaciones interdisciplinares e indisciplinares, señalando caminos para ideas que circulan en gran medida en publicaciones, encuentros y seminarios de la Red Latinoamericana de Estudios Simondonianos, RELES. Esta red tan particular se moviliza en gran medida en torno de una afectividad, emotividad, que surgió dentro de las demandas decoloniales, tal vez, de lo que podríamos llamar de sur global, pero que no se limita a él. Gran parte de la actividad de la producción intelectual de la red, y más allá de ella, ha estado registrado y accesible en el portal gilbertsimondon.org, y durante más de una década. Este libro funcione como una potente máquina abierta a la lectura y la colaboración en torno de inventos prometedores, académicos o no, en el campo tecnológico, político, artístico y comunicacional. Y que vengan los próximos 100 años. Buena lectura. Gracias. Se mueve, se mueve. Hola, bien, ¿cómo no? Lo mismo que viene, sí. Sí. Bueno, gracias, Tiago. Es un gusto participar de esta presentación. Tiago viene organizando muchísimas actividades, muchísimos coloquios en estos últimos años. Este libro es un testimonio más de esta febril actividad, este vitalismo. Y bueno, pues yo voy a decir unas pocas palabras simplemente respecto de mi contribución en este volumen. Me ha llamado la atención en el último tiempo, que me puse en los últimos años, que estuve investigando más ceñidamente la filosofía de la técnica de Simondon, y en particular el MEOT, así como toda una serie de interpretaciones que se han hecho.
El artículo da cuenta un poco de ese recorrido, de esas lecturas, de cierta incomodidad con un conjunto de lecturas que en algún punto se han vuelto dominantes. Para serles sinceros, el disparador un poco de esa incomodidad, yo tenía toda una serie de lecturas de Simondon, fundamentalmente que pivotaban en la individuación a la luz de las nociones de forma de información, y a partir de una serie de conversaciones que teníamos en los coloquios de filosofía y la técnica, a los cuales me invitó Manolo con colegas cordobeses y otros colegas del resto del país, bueno, se me manifestó claramente ciertas lecturas centradas en el MEOT, bueno, que a mi juicio presentaba una visión de Simondon vecina a lo que podríamos calificar de cierto determinismo tecnológico. Bueno, a partir de ahí, los siguientes años me puse a investigar un poco más central, digamos, más focalizadamente el MEOT, dejé la individuación de lado, puse con el MEOT, junto con una renovada pasión por la filosofía de la técnica, y pude advertir un par de cosas, que eso es lo que yo aporto en el capítulo. Muy sintéticamente, como todos sabrán, el MEOT se divide en tres partes. La primera parte es el objeto técnico en sí mismo, génesis y evolución del objeto técnico, el objeto técnico en sí mismo. La segunda parte es el ser humano y el objeto técnico. Y la tercera parte, génesis de la tecnicidad, que presenta una suerte de antropogénesis y claramente el concepto de tecnicidad es central allí. Dicho sea de paso, en la edición original de Prometeo hay una errata y la tercera parte aparece como, de nuevo, génesis y evolución de los objetos técnicos, lo cual me da la pauta para señalar que en próximos meses vamos a tener en la calle una nueva edición del MEOT, corregida y aumentada, curada por el doctor Pablo Esteban Rodríguez, más conocido como Manolo. Bien, ¿qué es lo que yo logré percibir en un conjunto de lecturas? Que en general muchas lecturas se centran en la primera parte y hacen del concepto de concretización la clave para entender toda la filosofía de la técnica simultánea. Hay todo un linaje de interpretaciones de las cuales el abanderado es Stigler y con las cuales se asocian colegas cordobeses, a partir de los cuales yo me desayuné con este Simondón determinista. Entonces, un poco mi artículo reconstruye un poco algunas de esas lecturas que comienzan ya tempranamente la década del 90, a mediados de la década del 90, con Stigler, Dumusel, Bernard Stiegler, que se monta en ese debate y da por cierta esta lectura de Stiegler y Dumusel. Luego hay otro conjunto de lecturas que, discutiendo con esta centralización del concepto de concretización, que dicho muy rápidamente, estas lecturas tienden a sostener que en efecto hay una evolución cuasi biológica de los objetos técnicos, en particular de los motores, de los individuos técnicos, de las máquinas. En el caso de Stigler habría una suerte de individuación técnica con pautas propias, inmanentes, progreso y desarrollo frente al cual las intervenciones socioculturales o intervenciones humanas en general vendrían a perturbar esa dinámica de desarrollo y evolución que tiende a un punto ideal, que es la concretización. Es decir, distintas variantes de una teoría evolutiva impersonal o posantropológica, que a mi juicio termina, obviamente ponen en juego elementos interesantes, sobre todo si uno lo aborda desde un horizonte de una filosofía biológica de la técnica, pero a la vez presentan ciertos límites, uno de los cuales no menor es terminar reincidiendo en la oposición entre cultura y técnica. Bueno, frente a esta entronización de la concretización, que por ejemplo en el caso de Stigler se extiende mucho más que la individualización de las máquinas o individuos técnicos, sino que básicamente se convierte en una suerte de proceso tecnológico que tiende a absorber todo lo natural y lo humano como medio asociado del funcionamiento de una máquina o de un objeto técnico, dice un sistema técnico. Surgen otro conjunto de lecturas que reivindican la tercera parte del MEOT y el concepto de tecnicidad, ¿no? Simondon en la tercera parte dice la tecnicidad no está necesariamente encerrada en el objeto técnico o en la máquina, sino que lo precede y lo sucede, con lo cual la dimensión de la reflexión
filosófica sobre la técnica no empieza ni termina con el proceso de concretización, es decir, con esta suerte de teoría evolutiva de las máquinas puramente, que sigue pautas puramente inmanentes, es decir, independientes de cualquier intervención cultural, social, política, etc. Con lo cual, bueno, en el capítulo reconstruye un poco esa tensión entre estas dos linajes de lectura, dos líneas de lectura, y rescato la noción de conjuntos técnicos, ¿no? Como saben, señaló Thiago, Simondon distingue tres niveles de realidad técnica: los elementos técnicos, los individuos técnicos o las máquinas, sobre los cuales aplica fundamentalmente el concepto de concretización, y luego los conjuntos técnicos, donde hay máquinas, individuos técnicos, máquinas, elementos técnicos, pero también individuos y grupos humanos, ¿no? Entonces, la tesis que yo defiendo en el capítulo es que es el concepto de conjuntos técnicos, el espacio dentro del cual hay que pensar la relación humanos-tecnología, sin ceder a diluir esa relación en el par objeto técnico medio asociado, que es un componente de, digamos, una serie de nociones solidarias del concepto del proceso de concretización. Yo creo que de esa manera, a través de la noción de conjuntos técnicos y unas ciertas precisiones, se evitan algunos de los problemas a los cuales conduce la entronización del concepto de concretización, que voluntaria o involuntariamente, implícita o explícitamente, conducen a cierta forma de impotencia social, cultural, ética, política. Y por otro lado, se logra respetar la potencia del concepto de concretización como una clave para entender genealógicamente el desarrollo de las máquinas a partir de un análisis a posteriori, nunca a priori. Y por otro lado, se abre el campo para pensar distintos tipos de articulación entre seres humanos, tecnología, en sus múltiples manifestaciones, ¿no? Que es lo que permite, creo yo, el concepto de conjuntos técnicos o conjuntos sociotécnicos. Así que bueno, ese fue un poco, ese es el aporte mío al libro. Nada, es un estudio, es un libro súper interesante, yo tuve la suerte de leerlo, con muchos colegas, sobre todo de Brasil y de Colombia, que aportan un montón de perspectivas sumamente interesantes y rigurosas para seguir explorando el pensamiento, el vigoroso e interesante pensamiento de nuestro amigo Gilbert Simondon. Así que bueno, no mucho más, le cedo la palabra a Manolo, el gran introductor de Simondon no en Latinoamérica, el mundo del habla hispana. O sea, claro. Así que acá aquí no hay que achicarse, hay que ir por todo. Claro. Así que bueno, le cedo la palabra. ¿Entra bien ahí? Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Voy a hablar lentito. En realidad, sí, en realidad el primero que introdujo a Simondon en América Latina fue Jorge, don Jorge Montoya. Publicó un libro en español en Colombia en el 2006, cuando todavía no había nada publicado en castellano del propio Simondon, con lo cual vamos a sacar un libro de un tipo que nadie conoce. Pero bueno, y si bien es cierto que le metí garra yo a Simondon, digamos, también es cierto que la Relés, es un poco un tipo de red bastante peculiar sobre un filósofo francés, porque en lugar de importar el pensamiento del tipo con las lecturas previas o las grillas previas que te traen desde Europa o desde Estados Unidos, porque muchas veces a la filosofía francesa le pasó que fue primero procesada por los campus yanquis y después bajada a América Latina. Lo que pasó con Simondon fue una cosa extraña, que es que nos fuimos dando cuenta en distintas partes de Argentina, de América Latina y de Europa, y también de Asia, que se estaba leyendo un poco simultáneamente. Y cuando nos vamos conociendo, ¿no? Resulta, ¿cuándo empezaste? 2007, 2008, yo también, pero ¿cómo? Como que hay una cosa que es bastante interesante, que es que no...
va, digamos, si bien a Simondon hay que escribirlo dentro de la filosofía francesa y de la década del 60, 70, en una parte sí, en una parte no, porque en realidad está siendo leído ahora, no fue leído en su época, y porque no tuvo el devenir o la trayectoria que le pasó a la mayoría de los intelectuales franceses de esa época. Entonces eso lo hace un pensador particularmente vivo, en el sentido de que, y como las lecturas son recientes, no digo que cualquier lectura es posible, porque como bien dijo Juan, che, pongámonos serios, esto va por acá, esto va por acá, sí es como un campo abierto de lectura. Y se pueden hacer muchas cosas con Simondon. Y creo que se pueden hacer muchas cosas por al menos dos o tres razones. Primero, porque es un filósofo chapado a la antigua. Es un filósofo que quiere hacer un sistema filosófico. Realmente cree que puede hacer una catedral de conceptos y resolver lo real. Entonces, es emocionante que alguien todavía se atreva a eso. Que alguien todavía se atreva a eso, pero en realidad se atrevió en el 58 y lo estamos viendo ahora. Eso es como rara también el anacronismo de todo eso. Y lo segundo es en realidad el problema de la filosofía de la técnica, porque lo que hace Simondon es razonar de una manera profunda y completamente insuperable. No hay nadie como Simondon en este respecto sobre el problema de la técnica, de una manera que efectivamente hoy, que nos la pasamos hablando todo el día de inteligencia artificial o de medio digital y qué sé yo, bueno, no hay mejor insumo teórico para pensar la actualidad que Simondon desde ese punto de vista. Porque él no es que veía el problema de la técnica como, bueno, hay un problema ahí dando vuelta dentro de todo, sino que era el problema. Y el problema de la relación humano-técnica, el problema de cómo se individúa, individualiza un objeto técnico. Entonces creo que por estos dos motivos, esto es esa especie de ambición de totalidad emocionante, en tanto imposible, y por el otro lado, por hablarnos particularmente de nuestra época, aunque con esta cuestión de los anacronismos, es como que la época de Simondon va llegando, es como que, nada, obviamente se tiene que ver con que nosotros hace años leemos Simondon y por ahí tenemos la lectura un poco deformada, pero es como, es complicadísimo leer Simondon, es muy difícil, y sin embargo, cuando uno se mete, está hablando de muchas cosas que nos permiten entender muchas cuestiones de la actualidad, muchas, muchas. Y sobre todo de salir de las falsas oposiciones, digo, así como Juan Manuel decía recién, atenti con limitar el problema de Simondon en la técnica a la concretización, llevarlo a la tecnicidad, que es otra forma de decir, llevarlo a lo transindividual. Simondon nos permite, por ejemplo, sacarnos de encima el problema del humano y la técnica. ¿Qué pasa con la humanidad, con la técnica? Problemas que ya deberíamos haber desterrado de nuestro pensamiento. Y sin embargo, muchas interpretaciones sobre inteligencia artificial, y eso siguen diciendo que si la inteligencia artificial piensa, no podría decir, basta de este tipo de reflexiones, no nos lleva a ningún lado. Es una estrategia de retaguardia, porque la IA igual está y estos avanzan. No es que entonces vos te quedás defendiendo una ciudadela de una ciudad que en realidad se cayó hace 600 años, no hay nadie, no vive nadie ahí, pero vos la defendés, ¿viste? Porque guarda, a ver si. Entonces, me parece que ese Simondon es el arma para esto. Relés existe, pero en una medida no menor, Relés es la persona de Tiago. Tiago armó el coloquio de 2002 en Campinas. Tiago arma redes de gente que, o sea, yo siempre me sorprendo con Tiago porque saca redes de gente, uno piensa, bueno, el mundo simontonero más o menos, yo lo conozco. Haré. Vos, Tiago, sacás gente de todos lados, decís, mirá, este escribe, o sea, en este libro hay gente que yo ni conozco, ni de nombre. Y eso creo que tiene que ver con un tipo de articulación que haces, no solo con América Latina, sino con Europa, que es muy peculiar y que obviamente sí, nos encontramos acá, nos encontramos en Colombia, nos encontramos en México, nos encontramos en Londres, nos encontramos en Francia, pero hay algo que tiene que ver también con el tipo de avance que armamos nosotros en torno a Simondon, que a esta altura del partido no me importa si suena como muy autocondescendiente o incluso un poco como, ay, qué bueno, ¿qué te haces?
no me importa, pero tratamos de no imponer esas boludeces del orden de las jerarquías, de quién tiene el control de lo que dice qué. Acá nadie tiene el control, le digan lo que quieran, después nos ponemos a discutir, digan lo que quieran, bueno, nos ponemos a discutir. Pero esta idea de que alguien tiene un autor y que entonces tenés que pasar por mí como si esto fuera la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no. ¿Sí? Y eso es algo que a nosotros nos gusta y nos enorgullece del mundo simondoniano, porque no es que, mirá lo que está diciendo, ¿con quién estudió? No, no tenemos esa cosa. ¿Eso puede llegar a dar lugar a cualquier cosa? Sí, preferimos eso, a tener esta especie de cosita, que también es una forma de defender una ciudadela que se cayó en una época donde se está cayendo la Ilustración, y donde nosotros, como papel en términos académicos, intelectuales y universitarios, tenemos que hacer algo distinto que las formas de hábitos, diría Bourdieu, que venimos teniendo en los últimos 50 años, ¿no? Y este libro es un testimonio de eso. En este libro está tematizado tanto las cuestiones más específicas, por ejemplo, Juan Manuel abriendo una lectura del Meot que hace falta abrir, como cuestiones relativas a la filosofía general de Simondon, como cuestiones relativas a la psicología de Simondon. O sea, es un libro completo, completo no, pero digo, múltiple, al contrario, completo no, múltiple. O sea, tira muchas vías diferentes y vías que son frescas en el sentido de que quienes escriben aquí están buscando en Simondon las respuestas a algunas preguntas que no tienen que ver con resolver un punto específico de la nota al pie de la página 452 de la individuación, sino que buscan resolver algunos problemas o buscan hacerse unas preguntas que son preguntas vitales con las cuales se va a ver Simondon, ¿sí? O sea, quiero decir, son específicas, al mismo tiempo no son específicas, y por específicas se entiende, bueno, si yo no leí Simondon, esto no lo voy a entender. En una parte siempre se hace con cualquier autor complejo. Si uno no lo leyó y uno lee cosas sobre, o leyó una parte, ¿no? Y sí, te va a pasar que te perdés alguna cosa, pero eso es lo que está bueno. Lo interesante es que no todo sea entendible, ¿no? O sea, es como que si fuera todo entendible, no sería interesante. El año que viene, concretamente en el mes de abril, o fines de abril o principios de mayo, 15. Genial. Listo, acá vamos a resolver el 15 de mayo. Abril. ¿Abril? ¿No? No, aquí se No sé qué iba a decir. Por eso está aluciné. Se van a presentar. Tiago, ¿podemos hacer una segunda presentación de este libro en el marco de la presentación de otros 2 libros? Se va a presentar el modo de existencia de los objetos técnicos con edición aumentada y corregida, como dijo Juan Manuel, y se va a presentar el libro de Andrea Bardín, Epistemología y Filosofía Política en Gilbert Simondon, que es, a mi juicio, el manual de lectura más interesante para leer a Simondon cuando no se entiende Simondon. Tipo, pero ¿a quién está discutiendo cuando dice esto? ¿Por qué tira esto? ¿De dónde se le ocurrió? Capítulo 3 de Andrea. Esto lo sacó de acá, habló con tal, dialogó con este, tergiversó a tal cual, mandó esto. ¿Sí? O sea, es como el... Yo muchas veces intenté que Cactus editara el libro de Andrea, pero Cactus siempre dijo en nuestra introducción, Cactus que ha traducido, publicado casi todos los textos de Simondon, dice, nuestra introducción a Simondon es la de Muriel Combe. Y se entiende, porque es una lectura la de Muriel. ¿Sí? Muy interesante, fantástica, sirve perfecto para contrarrestar a Stigler, pero yo que estuve corrigiendo este último mes el libro de Andrea, era como, bueno, claro, ahora entiendo por qué, es por eso que, o sea, entonces se va a presentar esos 2 libros, y se va a presentar este también, ahora lo acabamos de decir. Si nos quedan algunos ejemplares, y si no, hacemos un envío con tiempo. Yo creo que por todo esto hay mucho trecho y mucho largo camino por recorrer con Simondon.
creo que todavía quedan por publicar cosas de Simondón, pero no sé si son muchas, ni tampoco sé qué hará Natalie con eso, con la hija, si quiere publicarlo o no. Pero creo que, bueno, el año que viene vamos a tener un año bastante simondoniano. Amén de que se va a presentar también este libro, El Grandote, pero esto se va a presentar en Europa. No, claro, justo. No, no pasa nada. Pará, te digo, No pasa nada. justo Está todo controlado. este libro que es como un mamotreto sobre Simondón. Este, Se llama de Mamotret. The Mammoth About Simondon. Eh, Esto se va a hacer presentar allá y también tenemos la idea, ya que estamos, boqueamos, de que uno de los autores más de moda en este momento sobre inteligencia artificial, que es Matteo Pasquinelli, también va a venir en mayo acá y vamos a tratar de meterlo en una reyerta simondoniana, digamos, dado que él habla bastante de Simondón. Vamos a tratar de meterlo ahí. Eh, bueno, eso. Lo que quería invitarles fervientemente a la lectura de este libro, porque hay cada vez más libros sobre Simondón, y lo que es interesante es que todavía pasa, como pasa con este libro, que no son, que son libros a partir de los cuales uno puede ver tanto una especificación de algo sobre Simondón que es interesante, como en realidad una interrogación sobre cosas que, si no estuviera Simondón, también sería una interrogación válida, ¿sí? ¿Qué sé yo? Un artículo que habla sobre Simondón y cuestiones de inteligencia artificial que sirve para pensar la inteligencia artificial más allá de Simondón. Mientras tanto, nos notician de 2 o 3 cuestiones sobre Simondón que son muy interesantes. Así que bueno, nada, eh, cerremos el año brindando. Seguramente el año que viene puede ser peor que este, sería terrible que no fuera, pero vamos a apuntar a que sea un poco mejor. Y en todo caso, terminarlo con esto, en nuestro caso, es una invitación a que de alguna manera, por algunas razones, fuerzas que nosotros no manejamos y que no son las del cielo, eh, empiece un camino de desandar el horror en el que vivimos. Muchas gracias. Sí, bueno, sí. Yo solo quería mencionar una cosa, no habiendo leído el libro, no habiendo llegado con el artículo al libro, de hecho yo me traje una hojita que es la que mandé muy tarde, que era un brindis por los 100 años. Me encanta el título y quería decir, ahora lo leo, pero quería mencionar que pensamiento transductivo puede ser como una expresión que resuene eh, en los oídos, más allá de que uno haya leído Simondón o el texto sobre Simondón, etcétera. A mí me parece muy bien que se titule así, 100 años Simondón, pensamiento transductivo, porque es un tipo de pensamiento que no es ni deductivo ni inductivo, y hasta ahí llegamos, y lo otro es como una invitación a un tipo de pensamiento que, que es lo que necesitaríamos para operar en el día a día con respecto a la técnica. Hablábamos ahí a un costadito con Juanma de textos sobre la técnica de 1920, por ejemplo. ¿Quién era que decía Scheller? No, algo de Sauer o Spengler, cosas así, y evocábamos que tenían una tonalidad así como exasperada, ansiosa, muy parecida a la actual con respecto a la inteligencia llamada artificial, y nos parecía que era como una tonalidad muy afín a la actual, pero era de 1920 y apuntando a, no sé, a locomotoras, pensando en motores. Entonces, se nos ocurría que, por ejemplo, ¿no? 100 años de Simondón, hay que calcularle que Simondón como que cargó ese ánimo, pero que se lo fue sacando de encima en un proceso como de autorrescate, así tipo Munchausen, y que se fue como preparando para contemplar o reparar en la técnica o en la tecnicidad de otro modo, y eso creo yo le habilitó la entrada a la cibernética y a la noción de información justo antes, justito antes de que se viniera el avance, digamos, colonizador sobre esa noción, que al día de hoy es la que
en su colonización domina, digamos, los debates sobre técnica, tanto que se dice tecnología en vez de técnica, digamos, para hablar de objetos técnicos, dispositivos técnicos, elementos técnicos, conjuntos técnicos. Se habla de la tecnología como un sustantivo y no como un sustantivo, digamos, que refiere a objetos técnicos y no a un pensamiento sobre la técnica. El pensamiento sobre la técnica de Simondon es transductivo, digamos, y esa operación, la operación de transducción, que a su vez es la que define el sistema de Simondon, filosófico, permite integrar el mundo de las plantas, el mundo de los minerales, el mundo de los bichos psíquicos colectivos, nuestro mundo afecto-emotivo, ¿no? Esta tarde, y el micrófono, y el Zoom, y lo que sea, en un mismo gesto que no tiene precio, la verdad que no tiene precio. eh, Porque ¿viste? Además de que nos reúne y genera red, etcétera, nos permite, como decimos con Marilú, reparar en el mundo. O repararnos y todo, ¿no? Pensando en el año que viene, eh, repararnos un poco y reparar en. Así que yo había hecho el brindis pensando en en esa noción medio de reparación, que es un verbo que nos viene gustando desde el libro Amar a las máquinas. Eh, Así, bueno, lo leo el pedacito. Es Simondón y era una propuesta, el título era Simondón y la crítica de la razón técnica. Que bueno, esa sería una propuesta aparte para pensar, como dijiste vos antes, el cuarto nivel, ¿no? La crítica de la razón pura, la práctica, la teórica, la del juicio y la técnica. Sí, igual voy a leer un pedacito porque. Gracias a Simondón recuperamos o reparamos en nuestro mundo circundante de objetos técnicos y de conjuntos técnicos. Gracias a Simondón reparamos en el valor de ese mundo y, en esos y de esos objetos y les perdimos el miedo. Gracias a Simondón pudimos concebir que los objetos técnicos no se limitan a las máquinas industriales o a las electrónicas o a las digitales o bíticas. Gracias a Simondón pudimos apreciar que el alfabeto es también un objeto técnico, o un bicho técnico, si prefieren, a mí me gusta bicho. Un bicho técnico, que un vasito térmico también es un bicho técnico, que una ley es un bicho técnico, que un poema. Gracias a Simondón encontramos nuestra propia era y nuestra propia intempestividad. Gracias a Simondón hemos comprendido mejor lo que teníamos o lo que podíamos agradecerle a Deleuze, que además el siglo será deleuziano, eso habría que combinarlo con los 100 años de Simondón, a ver qué resulta. Después nos encontramos en 100 años para ver. Se escriben y se seguirán escribiendo muchas cosas a partir de la obra de Simondón. Quizá gracias a él podamos salir del punto muerto al que ha llegado la concepción ilustrada de la técnica, tanto sea tecnofílica como tecnofóbica. Quizá gracias a él podamos retomar el pensamiento de o sobre la técnica sin estar creídos de que nos tocan vivir unos años especialmente definidos por la técnica, o bien que solo nosotros estamos definidos por la técnica en estos últimos años, dado que es una situación que se ha mantenido constante desde que aprendimos a controlar el fuego. Te digo aprendimos porque bueno, como para participar. La caja es un dispositivo técnico que a su vez exige una técnica y produce un estudio específico sobre ella, la cinegética. Todo nuestro umbel técnico, de nuestro mundo circundante técnico, que es el único que tenemos, conlleva una jurisdicción o una jurisdicción y también una jurisvisión, una visión jurisprudencial. Simondón fue sensible a esa jurisperceptio y como tal fue un jurisprudente, o como él mismo lo llamaba, un mecanólogo, una suerte de psicólogo de los objetos técnicos o incluso un abogado de los mismos. Así que bueno, yo quiero terminar, y ya que está Ramiro aquí, quien se acaba de doctorar en filosofía con una hermosa tesis sobre el derecho en Deleuze, anda por ahí, no sé, o se fue, ya está. Andaba por ahí. Estaba, ¿no? Estaba, bueno. Hay ahí todo un laburo que Simondón permite, que es el de abordar también, con pistas el año que viene, también el derecho como una fuerza técnica relevante, igual que la
filosofía, igual que la religión, etcétera. Entonces, no solo son objetos técnicos los aparatitos y las cosas que es físicas, que son materiales, sino también como la máquina de Turing, una concepción religiosa o una idea, aunque todavía no se haya concretizado. Así que bueno, no sé, bueno, no sé, podemos conversar un poquito más, pero yo estoy contento de que haya podido ocurrir este encuentro en esta tarde-noche en la Faustina. No hay nadie de la Faustina. Se han ido. Se han ido todos. Rubén, no. Gracias. Bueno. Gabriel. Claro, se puede conversar un poquito, se puede, ya capaz que hay alguna idea, ¿Alguien quiere decir algo? Claro, sí, viste, con micrófono, sin micrófono. Por favor. A piacere. Mover no me muevo. No, no te muevas, no te muevas. Manuel está entre algodones. Vamos, Claro, idea. Sí, dale, Vamos, idea. dale ahí a pelos. Palabras, viene de ahí, igualdad, Así la bajo. y el marco de pensamiento extrasubjetivo. Por otro lado, vos hablaste, Manolo, de preguntas vitales. Entonces, ¿cómo se une o cómo se puede formular una vinculación entre ese marco transubjetivo y esas preguntas vitales? Con el mantra, ¿no? Vamos Dale, con vos. el mantra simondoniano que aprendí en Buenos Aires con Manolo, frecuentando el grupo de estudios. A ver. Cuando llegué en Buenos Aires, había un grupo de estudios que coordinaba Manolo en un departamento con Gonzalo, Natalia, Juan Manuel. Y ahí conocí a una cita de Simondón que está en el penúltimo parágrafo de la introducción de individuación, La tenemos acá. que es, se puede conocer los objetos. No, vamos a pegar la cita. A ver si pegamos la cita. Penúltimo parágrafo de la introducción. ¿Es la introducción? Sí. Creo Acá. que está filmando. Vamos, Sí, creo que está. Pero... vamos que filmo. Por ahí. Acá en la página siguiente. Pero es al final, sí. ¿Es al final? Es al final. En cuanto... Aquí. Aquí está. La individuación. Segundo. ¿Querés agarrar el micrófono igual, Juan? Pasar el micrófono, ¿no? Bueno, Sí, ya que estamos. Ya que está. Abrirle el de arriba de los rojitos. Hay dos rosas, el de arriba, para darle con él. Es más fácil. Ahí. Voy con ese, un pedacito. La individuación del pensamiento puede, consumándose, acompañar la individuación de los seres distintos que el pensamiento. No es, pues, ni un conocimiento inmediato, ni un conocimiento mediato, transmitivo, el que podemos tener de la individuación, sino un conocimiento que sea una operación paralela a la operación que se conoce. Nosotros no podemos, en el sentido habitual del término, conocer la individuación. Podemos solamente individuarnos e individuar en nosotros. Esa capacitación es, por tanto, al margen del conocimiento propiamente dicho, una analogía entre dos operaciones, que es un cierto modo de comunicación. Pero, acá, la individuación de lo real exterior al sujeto es captada por el sujeto gracias a la individuación analógica del conocimiento en el sujeto. Es por la individuación del conocimiento y no por el mero conocimiento que es captada por la individuación de los seres no sujetos. Los seres, el mantra. Los seres pueden ser conocidos por el conocimiento del sujeto, pero la individuación de los seres solo puede ser captada por la individuación del conocimiento del sujeto.
una teoría completa de conocimiento que tuve acceso en 2012 y cambió mi manera de conocer con mis amigos de Argentina y ahí soy antropólogo, trabajo bastante los temas de relativismo, la pluralidad de la lógica, que es un concepto que utiliza muchísimo también Eduardo Rivera de Castro en su producción de metafísicas canibales y todo. Y ahí descubrí que la pluralización de la lógica estaba en la introducción de Simondon también. Bueno, y ahí hablamos un poco como broma que es un mantra desde entonces, que es una teoría de conocimiento justo, que no se puede conocer las cosas sin individuar el conocimiento. Entonces, pienso que un poco la respuesta sería que las cuestiones vitales permanecen, pero la respuesta a las cuestiones vitales son contextuales, ¿no? Son una individuación que hacemos puntualmente, que es propio de la filosofía de la diferencia, ¿no? Que son conceptos de movimiento. Nos vamos a conocer las cuestiones vitales sin sermos ciudadanos vitales, sin sermos personas vitales, pensando el vital desde una perspectiva vitalista. Sí, yo agregaría eso a propósito de la pregunta, para Simondon, vivir es resolver problemas, no solo problemas funcionales, ¿no? Entonces, problemas en un sentido mucho más amplio, pueden ser problemas reflexivos, problemas políticos, problemas interpersonales. La traducción es uno de los conceptos más complejos de Simondon, que se usa de distintas maneras, sobre todo en la individuación, en el libro, en este libro, pero es fundamentalmente el aporte conceptual que busca hacer para precisamente poder conceptualizar ese tipo de resolución de problemas en sentido amplio. Claro que vivir es resolver problemas. Sin entrar a, que no me siento capaz a hablar de qué sería la transducción en términos integrales. Básicamente la idea es un pensamiento transductivo, es básicamente un pensamiento que no funciona a partir de la clasificación de la realidad en clases, por ejemplo, en identidades políticas a priori, o en una división del reino animal o del reino vegetal al modo de la taxonomía de Linneo. Entonces tratar de pensar la realidad en función de emergentes o de resolución de problemas, distintas maneras de resolver problemas, sin abocarse a la resolución de problemas, proyectando una repartición de lo real en determinadas categorías sustancialistas a priori. Entonces conecta, bueno, complementa lo que señalaba Tiago en términos de la individuación, digamos, ¿no? Porque la traducción del pensamiento traductivo es un pensamiento que trata de pensar las relaciones y lo real, entre comillas, digamos, a partir de procesos de constitución, de información, procesos de individuación. Y en ese sentido es un desafío grande. Ustedes pónganse a pensar qué sería relacionarse con el mundo y con los otros, poniendo entre paréntesis o suspendiendo los regímenes de clasificación o las taxonomías a partir de las cuales uno reparte el mundo y las cosas con sus propiedades, ¿no? Y voy a añadir una cosita, que es justo una crítica a la inteligencia artificial de la cibernética de su coloquio Raymond, diciendo que, no sé, un texto que publicó, que presentó, que el problema de la cibernética de Weiner es que parte de un principio clasificatorio. Lo que está hablando Simondon es de puntos clave, de mudanzas de fase, de pensamiento transductivo, donde los términos no preceden las relaciones. Este pensamiento de relaciones es una manera de traducir lo que sería transdutivo. Mira, señor Jonathan. Es una pregunta. Un poco me siento como en la escena del hombre la máscara de hierro, ¿la vieron? Cuando se tienen que enfrentar a D'Artagnan y los tres mosqueteros que. Porque posta que son referencias en versión simondoniana muy valiosas y esto con Ángel estamos creando un artículo que va recuperando ese Simondón de la interseccionalidad
que entiendo que está yendo el rescate de Juan Manuel. Así que estamos un poco en ese laburo y es muy entusiasmante todo lo que están compartiendo. Mi pregunta específicamente es, o sea, son dos. Una es, ¿cuáles son las implicancias de esa reedición del MEOT que se viene en el tercer apartado? ¿Qué es lo que cambia el título, digamos, ¿no? De ese apartado? Quiero saber específicamente. Y bueno, eso, ¿qué cosas son las que se revisaron y tuvieron que modificar? Si se puede contar algo al respecto de lo que sepan, porque realmente les resulta muy relevante, por lo que sabemos que involucra el tercer apartado del MEOT. Y la otra pregunta que quería hacerles es, ¿qué otras resonancias vienen viendo de los aportes de Simondon en diferentes campos de investigación, de enfoques transdisciplinarios? Yo, por ejemplo, conocí hace poco a un antropólogo que está en una orientación de la antropología transpersonal, que está recuperando a Simondon, por ejemplo. Eso sí, ¿qué más saben? Porque yo lo veo como que viene creciendo, y si podemos partir un poco más de esas resonancias que vienen viendo Simondon en otro cajito. Eso me preocupa. Cuente, Manolo, Como- cuente. Mira, respecto del MEOT, en realidad lo que decía Juan Manuel es que era un error de edición grave de la primera edición de Prometeo, que después lo imprimió creo que 1 o 2 veces y no lo corrigió. Creo que la tercera parte se llamaba igual que la segunda. La primera. No, que la primera. Primero. O sea, la tercera parte que se llama Génesis de la Tecnicidad, en realidad se llamaba El hombre y el Esencia y evolución de los objetos. en esencia de evolución de los objetos técnicos. Lo cual era un error grave, digamos. Después vos veías los capítulos y te das cuenta que no hablaba de lo mismo, pero era un error grave para entender la estructura del MEOT. Y es importante entender la estructura del MEOT porque justamente el laburo que está haciendo Juan en el último tiempo es justamente ver en la estructura del MEOT el problema que tiene Simondon con la técnica, que no es reivindiquemos los objetos técnicos y andá a abrazar al motor de combustión. Esa es una parte. La otra parte es que es un quilombo el problema de la técnica cuando se va a lo social. Pero eso está en la tercera parte. Entonces, si no se ve bien la estructura del MEOT y la estructura del razonamiento de Simondon, es complicado. Al mismo tiempo, justo lo que pasa con la tercera parte del MEOT es que es una parte rara que Simondon habría escrito después, por indicación de Canguilhem. Y donde vos no ves mucho a Canguilhem. Es lo que es más interesante. No ves nada. Ruptura de la unidad mágico-primitiva, discusión con Mircea Eliade, con Leroy Urán. Vos decís, bueno, se ve que Canguilhem lo vio al muchacho, lo vio preocupado por algunas cosas medio místicas, le dijo, bueno, Dale para adelante. dale para adelante. Era muy generoso Canguilhem con todos sus doctorandos. Entonces, el cambio, no hay sustanciales, los cambios que hay en esta nueva edición son un par de cambios de traducción porque fueron traducidos en 2007, cuando apenas estábamos leyendo Simondon, lo íbamos traduciendo mientras lo leíamos por primera vez. Entonces, claro, casi 20 años después, con todas las traducciones y todos los trabajos críticos que hay sobre Simondon, vos decís, esta palabra no estaba bien, va otra acá. Y además tener las traducciones del MEOT en otros idiomas, con lo cual podés ver cómo la persona que lo tradujo en inglés resolvió tal problema. Por ejemplo, la palabra bolt, que teníamos un problema ahí con Senda, estábamos viendo cómo se traduce bolt, que es una palabra que es muy específica y que realmente no tiene traducción, hay que buscarle una traducción. Pero es importante la traducción porque el tipo ahí está cifrando en qué consiste un objeto en tanto mágico, con lo cual no es que la decisión de traducción termina siendo una decisión conceptual. El cambio del texto en sí no es mucho, no hay más cosas. Lo que sí hay, y que es interesante, que están las láminas que hizo Simondon para el libro. Todas las láminas donde Simondon cuenta cómo se va pasando, no sé, del triodo de Forest al cátodo de no sé qué, y qué sé yo, y la grilla electrónica, cómo funciona, el chabón saca fotos, hace esquemas. Eso está en la edición original. Prometeo no la sacó al inicio, pero ahora para reeditarlo, la hija de Simondon exige que estén esas láminas, lo cual es una exigencia fantástica. Porque vos ves ahí al tipo, o sea, por ejemplo, el proceso de concretización.
Vos lo ves, el tipo dice, bueno, te pone en serie 20 lámparas. Y vos ves cómo la lámpara va siendo como mejor y te explica, ¿no? Y acá fíjate que el filamento acá no pega acá, y se entiende el proceso de concretización. O sea, es mucho mejor esta edición, es como porque tiene la lámina, porque tiene la corrección de la traducción. En cuanto a lo otro, a la cuestión de nosotros tenemos el proyecto, pero no sabemos si lo vamos a hacer ni cuándo, de publicar un libro sobre Simondón y cualquier cosa. Porque vos tenés gente laburando Simondón desde la arquitectura, desde la música, desde el teatro, desde la danza, desde lo que quieras. Pensá en cualquier disciplina, científica, no científica, artística, no artística, y hay alguien que dice Simondón me partió la cabeza, esto es. Lo cual para mí sigue siendo, luego de tantos años, motivo de sorpresa, porque si uno se enfrenta a Simondón así pelado, sin nada, y abrís este libro, La individuación, empezás a leer y decís, ¿y a este tipo qué le pasa? ¿Por qué? ¿Dónde? O sea, no es atractivo, es denso, pero creo que hay mucha gente que hizo el trabajo de tratar de meterse en la cabeza del tipo y darte cuenta que, bueno, tenía unas ideas que son increíblemente originales. Digo, esto que acabó de leer Tiago, es como, sí, uno puede decir, ay, bueno, pero encuentro el resto de la fenomenología, encuentro esto, fíjate que está hablando de Kant, sí, todo lo que vos quieras, las referencias están. Lo que está diciendo es algo mucho más difícil de asir, que es, el tipo dice, el pensamiento no existe. Si el pensamiento es pensamiento sobre algo y el sujeto es sujeto ya establece, eso no existe. Él quiere hacer una especie como de teoría del devenir en estado puro, lo cual es un delirio. Cuántica. Bueno, cuántica. Por eso las primeras 200 páginas de la individuación es sobre discutir con la cuántica. Bueno, ¿por qué lo hace? Por eso. Entonces, nosotros tenemos registro de todo, de teatro, danza, música, antropología y obviamente todo, digo, ciencia política, sociología, filosofía, todo eso lo damos por sentado. Digo, fuera del ámbito estrictamente académico, vos tenés lecturas muy interesantes de Simondón sobre casi cualquier área, actividad. Ojalá algún día podamos hacer eso de sacar ese libro, pero bueno, no haremos. Yo tengo una preguntita. Vamos, Elsa. Porque me quedo pensando esto. O sea, Creemos que estás a tiro del micrófono, ¿verdad? Llega bien, ¿no? no, porque, o sea, la pregunta que se me ocurre como pregunta es, ¿hay una técnica para Simondón, además de técnica? Esa sería la pregunta. Y ahora desarrollo. Si vos planteás una perspectiva posthumanista, antihumanista, digamos, como sea, pones en pie de igualdad no un trabajo sobre el sujeto, sino sobre los objetos. A todos ellos los llamás técnicos, no diferenciando ya ni naturaleza, ni cultura, ¿no? Y hablando efectivamente en pie de igualdad de toda una dimensión que desde una idea hasta un motor la llamás técnica. Yo digo, ¿cuál es el espacio? Y si hay espacio en Simondón, o si es realmente el trabajo de un devenir, entonces le queda el tiempo y le queda, no sé, cuál es el motor, digamos, de esa agencia, de todo el campo técnico asociado a una tecné en el sentido de aquello que es necesario elaborar, idear, probar, ejercitar, experimentar, a eso que según tu definición sería el campo del conocimiento que está abriendo Simondón, pero es el lugar en donde básicamente vos decís, ahí sí los peleás a los cordobeses, y decís, no hay una determinación ontogenética en esa concretización, sino básicamente depende de las dinámicas de uso, y ahí es donde la dimensión política o social es importante, y yo entiendo que también ustedes están elaborando una posición para pararse, no frente a los más, pero nos tenemos criterios con Richelieu, pero digo, en un mundo en donde uno todavía podría hacer alguna cosa más que
asumir la preexistencia técnica, porque tenemos existencias técnicas, y no posibilidad también de elaborar sobre esa existencia técnica Tecnés. Tecnés como campo de elaboración de algo que tiene que ver con la subjetividad, que tiene que ver con el sujeto, que tiene que ver con el mundo, digamos, porque es ético. Esa es la explicación, pero la pregunta sería, ¿habla Simondón de Tecnés así en el sentido, digamos, que hereda Occidente de Grecia, de la idea de Tecnés? Eso. Yo digo todo breve y después le paso a Gonzalito, que creo que va a tener algunas cosas para decir. Y si no, y si cagamos, no tengo que decir algo, No, no tengo idea. ya que lo tiró. ¿Qué sé yo qué sé? De la idea de Tecné griega, Simondón no dice nada, pero dice algo muy curioso. Dice, los primeros filósofos eran los primeros técnicos. Tales, ¿no? Tales de Mileto, todo eso, no eran, eran fisiólogos. Era gente que trabajaba la materia. A partir de ahí, él traza una idea de la filosofía en general, donde la técnica no es un contenido aparte, sino que es casi el fundamento de la filosofía. Y la técnica está pensada como operación. Hay una cosa, a mí me encanta, por ejemplo, el tema de operación. Con Juan Manuel tenemos una discusión porque a él el tema de la pragmática no le parece tan grosso en Simondón. A mí me parece un tema interesantísimo. El tipo quiere crear una ciencia de las operaciones, porque dice que el modo en que se organiza el conocimiento en Occidente es un modo que asume la distinción sujeto-objeto y que tarde o temprano clasifica. O sea, tiende a clasificar. Entonces lo que ve son estructuras. Entonces Simondón dice, tiene que haber una ciencia de las operaciones. La vida es operación, vamos a decirlo así. La existencia es operación. Entonces todo es técnica. Pero no porque todo sea celular. Esa es la idea que tenemos nosotros occidentales, que pensamos que el objeto técnico es una cosa aparte. O sea, él, por ejemplo, no le gusta la palabra técnica tampoco. La palabra, en el MEOT no está muchas veces la palabra técnica. Aparece la palabra tecnología como conocimiento de la técnica. O sea, aparece la tecnología al lado de mecanología y de organología. Pero no como tecnología de tecnólogos, así, grande. Y no aparece tanto la idea de técnica. Aparece siempre técnica, aparece como adjetivo, elemento, individuo, conjunto técnico, redes técnicas, objetos técnicos. No suele aparecer la palabra técnica. Y eso es una decisión, obviamente, muy consciente de Simondón, porque quiere situar el pensamiento de la técnica en el lado contrario de Heidegger. Contrario, a pesar de que compartan la visión no antropológica y contraria a la instrumentalidad de Heidegger, la comparten y ahí se terminó lo que comparten. Entonces, yo diría que la respuesta a lo que vos preguntás, en mi caso, sería: corremos el peligro de decir todo es técnica, lo corremos si entendemos que técnica es operación. Y la operación supone efectivamente lo que vos decís respecto de, bueno, uno elabora algo, ¿no? Como la vieja, la imagen de Marx comparando la abeja y el arquitecto, ¿no? El arquitecto primero, o sea, la diferencia del arquitecto es que el arquitecto ideó el edificio antes de hacerlo, porque tiene una idea de proyección. Bueno, Simondón diría, no, no vayamos por ahí. La abeja y el arquitecto estamos en el mismo plano. El mismo plano, que es el plano de las operaciones. En ese plano de las operaciones también se desdibuja la realidad técnica como la solemos entender. Nosotros pensamos que nosotros somos seres humanos y la silla es un hecho técnico, el vaso es un hecho técnico porque son seres artificiales creados por la humanidad. Bueno, Simondón dice, no sé si eso es. Entonces, claro, es una idea técnica completamente diferente, porque te la hace casi coextensiva al mundo. En eso Simondón no estaba solo. No solo el Durham, sino justamente el amigo Canguilhem dice explícitamente, guarda
con la idea de que la técnica está separada de la biología, de la sociedad, porque forma parte de eso. Si vos pensás la técnica como operación, entonces efectivamente también le baja el precio al objeto técnico como objeto determinante. Entonces el celular es una serie de operaciones, como el libro es una serie de operaciones, como el vaso es una serie de operaciones, como yo soy una serie de operaciones. Entonces, si tenemos que pagar el precio de la indistinción ontológica para poder pensar de otro modo, yo particularmente lo pago. O sea, yo digo sí. Porque total, la distinción ontológica nos movimos, no sé, la filosofía occidental se movió con ese pensamiento occidental. Es que la filosofía, la ciencia también, se movió en ese plano. Así que Sí. bueno. Se va a transformar. Yo agregaría, no, ahora gran debate. ¿Cómo me llamaron? Manolo los puntos. No, yo complementaría lo de Manolo, que hay distinciones ontológicas, pero son distinciones genéticas, es decir, el conjunto de operaciones constructivas que llevan a un determinado ser. No es que no se pueden separar porque estamos en contra de la taxonomía, la clasificación, no se pueden separar cualidades distintivas de distintas entidades o procesos. El tema es no pensarlo como entidades sustanciales, sino como resultado de operaciones constructivas, digamos, ¿no? Simondon de ninguna manera dice que los animales son lo mismo que las piedras, ni que los seres humanos son lo mismo que los animales, digamos. De hecho, está en contra de la cibernética al equiparar máquinas y organismos, en línea con Canguilhem. Entonces, no es que no se pueda hacer ningún tipo de... ¿Eso tiene que ver con el proceso de individuación? Claro, distintas operaciones constructivas de una determinada entidad son el proceso de individuación de una determinada entidad, de un cristal, de una esponja, de un animal, de una sociedad, de un sujeto psicosocial. Entonces ahí, al menos es mi lectura, ¿no? No es que una teoría de las operaciones o la individuación lleve a un continuo. Para mí Simondon no es poshumanista, digamos, sigue habiendo una teoría del sujeto en Simondon, con sus particularidades, obviamente solidaria con ontología genética, digamos, pero Simondon no le escapa a pensar el sujeto. Sí quiere reivindicar la entidad ontológica propia, sobre todo, a mi juicio, de las máquinas, en el sentido que no es ciencia aplicada, no es que se le ocurre a un ingeniero o una ingeniera, se me ocurrió una idea, construye una máquina. No, el ingeniero o la ingeniera construye una máquina sobre la base de saberes previos, de máquinas que se construyeron previamente, y los que construyeron las máquinas antes, a su vez, se basaban en saberes previos, a su vez, se basaban en características propias de la materia. O sea, el ser humano no inventa desde la nada, tiene un diálogo, tiene que tratar con la materia, con leyes científicas precedentes, distintas, porque no son las mismas las que propone la física, que la química, que toda la invención técnica también implica. Y esa síntesis tiene una historicidad, digamos. Eso es lo que da cuenta el concepto de concretización, digamos. No es que se me ocurra invento algo, se me ocurre invento algo dialogando con la materia, dialogando con la tecnología precedente, que a su vez tiene una etapa anterior y una etapa anterior y una etapa anterior. Entonces ahí sí el sujeto, el ingeniero, la ingeniera no es soberano en materia de invención. En cierta medida hereda, digamos, el legado de toda una historicidad, y no solo de la ciencia y de la tecnología, de la naturaleza. La propia naturaleza individúa, los árboles, las páginas bellísimas, digo, acá la beta de cada árbol es un conjunto de operaciones constructivas singulares. No es que este árbol se llama así, lo catalogo acá. Ahora sí, lo catalogos acá porque tiene un conjunto de operaciones genéticas constructivas, un proceso de individuación específico, y específico quizás ya es otorgar demasiado a Aristóteles, digamos, pero un poco yo creo que por ahí va la intuición de esto, ¿no? Sí, yo me he quedado perplejo, estoy perplejo, porque no, claro, habría que, ¿no? Hay una tecné, diría cosas sueltas y bueno, después vemos como la bolita por donde cae. Dos, una por esto de filosofía y de tales. Yo últimamente no, hace mucho con el profesor Wiener que anda por ahí, siempre planteábamos la filosofía como política, ¿no? Siempre la filosofía como política. Las otras veces, hace poco, rastreando aforismos póstumos de Nietzsche,
cosas que uno hace. Encontré una mención sobre Tales, rarísima. Viste, Tales quería armar una confederación griega. Y entonces todo lo que planteaba Tales, que sabemos, ¿viste? Que todo es agua, que no sé, la hipotenusa, lo que quieras, estaba pensado como un proyecto político. Después, claro, justo nos hemos puesto a leer Tucídides por otro lado, la guerra del Peloponeso. Y claro, aparecía este problema con los mitos griegos, que según Nietzsche, en esos fragmentos que encontré, eran muy locales, eran muy, muy locales. Y que ante una perspectiva de invasión persa, iban a impedir que se coaligara Grecia, o peor, que se iba a coaligar Grecia, pero en torno a Atenas. Lo cual no lo veía bien desde Mileto. Que no era bueno para la Hélade, digamos, que Atenas, cosa que terminó ocurriendo. Entonces él había avanzado con un proyecto que trataba de desmitificar, pero claro, de un modo curioso. Yo lo hago este parangón y sé que no tendría tecné para esto. Yo sé que acá hay gente, bueno, esto es fuerte lo que voy a decir. Toda la línea sur de Constitución hasta Adrogué, la línea del ferrocarril sur, la conocida línea borgiana que une Constitución con Adrogué y que está presente en muchos cuentos, emblemáticamente el sur, está atravesada por clubes de procedencia inglesa, Banfield, Arsenal, Racing, Temperley, en fin, Lanús, bueno, Independiente, etcétera. Yo una vuelta propuse, después me di cuenta de un influjo tales acá, ¿no? Que notaba que cada uno ve un estadio al lado de otro y uno piensa en la caja financiera de cada club, que mantiene todo un dispositivo. Esto incluye River y Boca, porque si siguen la línea del Riachuelo, va Huracán, digamos, es perfecta el camino. Entonces, ante un mundial de clubes posible, yo decía, Independiente nunca más va a jugar un mundial de clubes. No, imposible porque nuestra caja no. Tendríamos que unir la caja con Racing, eso decía yo. Y tendría que presentarse Independiente y Racing en conjunto para el mundial de clubes. De solo pensarlo y decir, ahora me estoy acostumbrado, pero antes no lo podía decir, mucho menos en público, porque me recorría un sudor frío, porque estoy conformado míticamente en la historia de Independiente. Sí, del rojo, academia, ¿viste? La academia por acá, Lanús por acá, Temperley por acá también, que es de la zona sur, no me deja mentir, y sería imposible. Bueno, Tales yo creo que veía que cada mito, digamos que los mitos en cada polis iba generando como ¿viste? Ese núcleo duro de acá Bocchini y acá el Chango Cárdenas. Y no nos podemos juntar. Y que empezó a laburar esta idea de agua, ¿no? Todo es agua, pensando en una idea, en un elemento que pudiera sonarle, como si yo dijera todo es Ferrocarril Sur. O sea, todo es Borges, no sé, unir todo en Borges, Club Atlético Borges. Y entonces nos presentamos al Mundial, ojo con la propuesta, nos presentamos al Mundial de Clubes con el nombre de Club Atlético Borges. Y todo eso es la línea sur. Que hay que ganar. Que hay que ganar, y hay que ganar, y hay que ganar, y hay que ganar. Siempre hay que ganar. Pero digo, lo digo porque entonces en Tales, vamos al punto, en Tales hay hay un problema, y la filosofía nace como filosofía política, digamos, ¿no? Como un intento de desmitificar eso. Ahora, la desmitificación que tienen estas personas aquí, estos griegos, lo hacen, es una operación técnica, que es como si fuese literaria, pero oral, ¿no? O entendiendo que el mito se transfiere oralmente, claro, es distinta que la desmitificación de la ilustración. Claro. Entonces, yo tengo la sensación de que la operación, digamos, que esta idea de que todo es técnica o todo es naturaleza, si se quiere, o hay que usar esta expresión como bicho técnico o algo así. Claro, hay que calibrarla en el tipo de señal que se está emitiendo. De hecho, el problema de la traducción es el cambio de señal. No el cambio, la transferencia de señal, como un micrófono, digamos, hace que que la voz salga
por el parlante, pero a través de un proceso de transducción, digamos. Lo que se escucha por el parlante no es mi voz. Se amplifica. Claro, es la amplificación que permite la captación de la voz y su transducción, entonces cambia de señal. Yo terminaría pensando proponiendo la lectura, ya que Jonathan preguntó, ya falleció un filósofo del derecho romano, Jan Tomás, que plantea, o recuerda, ni siquiera lo plantea, recuerda que la naturaleza es un concepto jurídico. O sea, no hay naturaleza, no existe la naturaleza también es un dispositivo técnico, pero que es jurídico específicamente, que lo inventaron en Roma para resolver un problema, que era un problema que tenía que ver con las operaciones jurídicas romanas, y que respondía específicamente a problemas técnicos de procesamiento del derecho romano. Y que remitía a un momento como neutral en las operaciones. Viste, como cuando uno, hablando de operaciones, viste que se hacen esas operaciones de órganos, entonces, bueno, el órgano en un momento lo sacás, viste, y queda, viste, jurídicamente en una situación jodida, viste, no está en el cuerpo, no está en ningún lado. Yo sé que es un tema sensible, Manolo, pero digamos, bueno, quiero decir, no, que está en la mesa, viste. Bueno, esa mesa es la natura, esa es natura. A su vez, una idea griega, en fin, etcétera, pero nos encontraríamos con ese tema, que tampoco uno podría hablar de estado de naturaleza sin más, sino que está formando parte de un proceso X de transducción, de unas operaciones. O si haces filosofía política, viste que inevitablemente, digamos, o si te distraes, te pones a discutir si el hombre es bueno, si es malo, viste, te agarras a las trompadas. Es malo, es bueno, etcétera. Pero si atendés a Hobbes, ves esa maravilla operativa como la de Tales o como la de Simondon, que están como practicando, pero no tienen la técnica previamente armada, ¿viste? Hay como eso a mí me deja perplejo, como que parece que es a los ponchazos. Aun cuando la ilustración sería una especie de gran proyecto antiponchazo, digamos, ¿no? Como si tengamos esquemas clasificatorios y evitémonos el ponchazo, claro. No sé si es la definición de ilustración. Es la más Pregunta adecuada. fantástica. Eu vou intentar algo complementar, porque mis amigos contestaron de una manera más metafísica y está muy claro, ¿no? Yo voy a intentar añadir el concepto muy simondoniano, que hoy está un poco desarrollado en una obra de un filósofo contemporáneo que está trabajando la idea de cosmotécnica, pero yo voy a añadir el concepto simondoniano de tecnicidad. Bueno, tecnicidad es justo el intento del pasaje cuando teníamos el tecné, que el cuerpo era la medida de la evolución técnica, del progreso técnico, entonces había una unidad mágica primitiva y ahí existe una estética y una ética juntas, ahí trabajando, operando, y cuando existe el pasaje para el instrumento, que van a añadir otros mundos, necesitamos de esquemas técnicos, esquemas mentales para sumar lo que sería la técnica. Entonces Simondon propone el concepto muy complejo de valores que son la tecnicidad. Contemporáneamente, nuestro compañero Yuki Hui está trabajando la idea de cosmotécnica, pero se olvidó de alguna manera, pienso yo, que justo la invención no es algo que se da de manera pura. Existe una relación ahí donde se hace necesario comprender el mundo autónomo propio de los objetos técnicos, el lenguaje de los objetos técnicos. Me parece, y ahí estoy de acuerdo, ya le pedí ayuda acá a mi amigo filósofo, que tenemos un acuerdo total sobre la idea que existe una interpretación de alguna manera de Jung sobre la idea de cosmotécnica que tiene que ver con una idea de Heidegger que está como pastoreando el ser a partir del lenguaje. Y hace falta, de alguna manera, comprender el mundo de los objetos técnicos, que es la segunda tesis de Simondon propia, ¿no? Margen de determinación, objetos abiertos, todo que involucra una posibilidad de apertura para que la tecnicidad se opere de una manera transvalorativa, que
Ahí estamos tal vez con Nietzsche, con la idea que vamos a meter valores sobre eso que están en movimiento. Simón Donat escribió un curso en 61, la psicosociología de la tecnicidad, donde se establece claramente la idea de operar una tecnicidad abierta. Los chamanes, por ejemplo, tienen muy claro la función del chamanismo junto con un sagrado, junto con una estética, todo eso opera muy bien. El concepto de tecnicidad sería justo un intento de que busquemos que la utilización de los móviles tengan valorados los terras raras, que no sean retirados de tierras indígenas, que el niobio que se opera funcionalmente para hacer foguetes, bueno, tenemos que valorar eso, ¿no? Buscar alternativas, que la tecnicidad no se opere solamente a partir de los objetos funcionalmente, pero que podamos involucrar valores, transvalorar la función en términos políticos, en términos culturales. Y ahí se abre una oportunidad para que la cultura participe, pero la idea cosmotécnica en términos generales es que podremos todos interpretar de manera distinta, como multiculturalmente, las posibilidades que nos ofrecen los objetos. Y ahí buscar en una esencia cultural, multiontológica, la posibilidad de interpretar o crear nuevos lenguajes. Pero hace falta nuestro compañero Simondon de aportar cuál es el lenguaje de las máquinas, de cómo se abren, cómo operan, cómo podemos establecer una relación más horizontal de comunicación con ellas, y no solamente una idea de que se puede comunicar con objetos cerrados. Claro, el artista hace eso, desvíos, ¿no? Nosotros somos artistas, pero si la máquina está más abierta, por lo tanto más evoluida, dice Simondon en la introducción de su tesis, y no el mito del autómato. No, nosotros, la invitación de la cosmotécnica es un poco que seamos todos artistas de desvíos. Simondon está diciendo eso no basta. Tenemos que conocer el lenguaje de la... que por eso tiene un qué más universal, una enseñanza más universal que es humana, que precede y excede la cultura. La cultura es, en este término, bastante conservadora. Lo que hicimos con que ya está hecho. Langdon Winner está hablando sobre eso, las relaciones de poder que ya están dentro de los objetos. Dana Haraway abandonó el proyecto Cyborg porque concluyó CCCI, control, comunicación, información. Con eso no me meto, me voy con los perros ahí a hacer comunicación porque ya está. No, ya sé. Nego Bispo en Brasil contesta todo que es artificial. Quiero buscar el orgánico, porque el artificial es algo que no se recicla. Simondon dice al revés, dice al contrario, dice, tenemos que pensar los objetos técnicos como objetos orgánicos. El acoplamiento bien hecho es un acoplamiento con el vivo. Entonces los objetos tienen que ser concebidos como seres vivos, organismos en crecimiento. Por organismos en crecimiento se pone en movimiento para técnica. Claro, porque Simondon es un Dale. no, es un chamán. Esto que dijo, para mí es un... No, que chamán, entonces. Espera. Esto es un cierre fantástico. Sí, no, Manolo no. Manolo estaba ahí, pendejo. yo me quedo. Quería preguntar a cualquiera. Sí, claro. Y fuimos al Sí, ella es nuestra. Si no fuera por ella. astronomía y física del espacio. No, estuvimos hablando de y nos Sí, estuvo bueno. enseñando. La individuación física es lo único que me quedó. Yo en todo momento pensaba en la cercanía
de todo esto a lo que sería el mundo cuántico, y más hoy que tiene un desarrollo tecnológico fenomenal. Entonces, todo este tema de la operatividad, como que es relacional, y está incluso Karen Barat, ¿no? Claro, Que habla totalmente. del agenciamiento. Entonces, cuando él preguntó al investigador Simondon, quería saber si había algunos trabajos que vinculan Simondon con la cuántica. Sí, hay. Bueno, En ese, yo te paso, miran sí, te paso Montán, de hecho nuestro amigo Vincenzo. Vincenzo. Gonzalo Montán trabaja bastante. bueno, Paso. porque me reinteresa en todo caso, te mando un WhatsApp. Mandame Para un WhatsApp, recordar. sí. De hecho, acá en el libro. Me pasas nada. Pero ves que no tenemos digital de esto, no nos dieron digital de esto. ¿Eh? ¿De qué? Del Edimburgo. No. ¿Vos tenés? No. Ah. Te